Sol Manso, diferentes pero iguales. Sirvíamos juntas al colegio, éramos inseparables, mejores amigas, como la hermana que nunca tuve. Estos días Hannah estaba seria, con la mirada perdida. Yo sabía que estaban siendo unos meses duros para su familia, en general para su pueblo. No solíamos hablar de ello cuando estábamos juntas, pero mi madre en casa me decía que no debería juntarme con ella, que sería peligroso para la familia. Yo sentía con incertidumbre, pero al final solo tenía 17 años y estaba muy despreocupada sobre la política de mi país. Solo sabía que mi padre era un alto cargo y que viajaba mucho, siempre a Polonia. Y mi madre había cambiado radicalmente su forma de pensar, igual que mi hermano. Desde que entró a las juventudes hitlerianas no se separaba de nuestro padre. Muchas veces lo ve como una persona idolatrada. En cambio, la situación de la familia de Hannah era completamente opuesta a nosotros. Cuando éramos unas crías, solía estar todo el día en casa de mi padre, que era un famoso prestamista, y solía hablar con mi padre sobre la situación injusta del Tratado de Versalles. Pero todo había cambiado ya. Ya no éramos unas crías, y la mirada de Hannah cada día era más oscura, y su belleza había desaparecido. Ahora andaba cabizbaja, como si estuviera escondiendo a la sociedad. Yo la miraba preocupada. Ella me decía que no quería hablar del tema. Una mañana de 1938, Hannah no se presentó al colegio. Yo pensé que estaría ayudando en casa, ya que su situación era demoledora, y además se lo podía permitir, ya que era una niña muy inteligente. Pero la situación empeoró. Mi madre no me dejaba ir a su casa para preguntarle si estaba bien, y mi padre prácticamente vivía en Polonia, ideando un proyecto el cual era confidencial. El 9 de noviembre atacaron el negocio de su padre, pero al llegar no me dejaron pasar a ver a Hannah, y yo sentía que estaba enfadada por no haberme preocupado si estaba bien o mal. Yo quise explicárselo, pero antes de que me diese cuenta, me cerraron la puerta. Un año más tarde, yo me había mudado a Polonia. Quise decírselo a Hannah, pero al llegar a su residencia ya no quedaba rastro de ella ni de su familia. Supuse que se habían fugado por los tiempos que corrían en Alemania. Yo decidí pasar mis días leyendo, escribiendo y cosiendo. Me encantaba mi casa en Auschwitz. Era enorme, pero apartada de la ciudad. Yo me sentía sola. Mi hermano y mi padre regresaban por la noche de los campos de concentración, o algo así, donde cuidaban y protegían a los judíos, cosa que me parecía extraña, ya que mi padre tenía una estrecha relación con Adolf, pero yo sentía desinteresada. No quería saber nada sobre ese tema. Una mañana decidí salir a montar en bici, para que me diese un poco de aire. Mi madre me solía decir que no saliese de la finca, pero yo no podía más, y salí sin pensar en las consecuencias. A medida que avanzaba, veía más camiones. Todos se dirigían a un punto. Primero pensé que debían ser animales y que había una granja cerca. Luego caí que serían los judíos que mi padre estaba protegiendo. Cuanto más me acercaba a los campos, sentía que todos los huesos se me tensaban. ¿Por qué tantas vallas? ¿Por qué la gente viste todo igual? ¿Por qué solo hay niños y mujeres? Decidí salir de ahí antes de que alguien me viese. En mi casa me puse a pensar en Hannah. ¿Y si el hecho de que quizás estuviese ahí? También pensé en qué fallo mío en no pensarlo, pero como mi padre estaba al mando, supuse que me hubiese dicho algo. Los meses pasaban, y yo cada día estaba más segura de que mi padre no estaba haciendo nada bueno. Intenté hablar con mi hermano, el cual no reconocía, pero me ignoraba, hasta que un día decidí volver a ver si podía entrar por alguna parte para saber si estaba por ese lugar Hannah. Probablemente no estuviera, seguramente estaba muerta, pensé. Era lunes, el día que fui. Claramente había seguridad por todo el recinto, salvo un hueco por el cual me colé, porque no pasaba nadie. Cogí la ropa que estaba en el suelo, me pregunté qué la había dejado ahí, y me puse en marcha. Me quedaba mirando fijamente a la gente, la cual lucía desnutrida y maltratada. En ese momento se me nubló la vista. Claramente era un sitio de tortura, y mi padre era un monstruo que estaba dejando que todo esto sucediese. Quise retroceder, pero ya me había perdido, y cuando quise preguntarle a un guardia de seguridad, me golpeó y perdí el conocimiento. Al despertar estaba en una sala, la cual era totalmente blanca. Parecía más que una sala, unos baños, pero no estaba sola, con muchos judíos, mujeres, pero reconocí a una persona, el único hombre, mi hermano. ¿Qué hacía allí? Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero no podía, algo me lo impedía. No tenía fuerzas. Quise levantarme, pero alguien me detuvo. Al girarme, vi a una niña, más bien ya una mujer, con la que yo solía jugar de muñecas de pequeña y a la que le contaba mis secretos. La vida nos había vuelto a unir, pero no de la manera en la que yo imaginaba. Todos esos días de incertidumbre, aburrimiento y pena. Ahora sí volvimos a cruzar miradas. Lo raro es que no eran de tristeza como la última vez que la vi, sino de felicidad. No dijimos nada, pero yo vi en su cara cómo pasaba de desesperación a un último sentimiento de tranquilidad, el cual fue mutuo. En ese momento no pensé en nada, pero sentí cómo había encontrado la paz, esa que llevaba buscando años. Se difuminó en pocos segundos, después y con ello todo nuestro ser.